advertíamos que era muy probable una ola importante de contagios hacia fin de año. Así se dio. En el AMBA principalmente al principio y luego en el resto del país, y con esa misma lógica que ya vimos en otras olas, ¿no? Primero comienza a propagarse en el AMBA y bueno, por suerte esta última semana parece estar frenando un poco el aumento de casos en el AMBA, pero sigue aumentando en el resto del país, ¿no? Entonces esto, de nuevo, esto es la misma película que ya vimos con casi todas las demás olas previamente. ¿Y qué tiene a favor y en contra este escenario? No, bueno, a ver, a pesar de que dejaron de aumentar los casos en el AMBA, el número de casos sigue siendo muy, muy alto. Realmente, como decían bien ustedes, uno tiene una gran cantidad de conocidos, familiares, amigos, etcétera, contagiados. Me parece que realmente hay una gran cantidad de contagios. Y bueno, simplemente esto nos tiene que hacer pensar un poquito más respecto a las fiestas, las reuniones, sobre todo con los más vulnerables a este virus, que sabemos son los mayores de 50 y los menores de un año que no están vacunados, ¿no? Entonces tener un cuidado extra cuando estamos reunidos con ese tipo de personas, ¿no? Con respecto a la ventilación, idealmente también el uso de barbijos, ¿no? Rodrigo, desde la lógica estadística, leo en La Voz del Interior que en Córdoba el 40% de las personas testeadas en el ex registro civil dieron positivos. Desde esa lógica, ¿se impone que se implementen medidas preventivas, que volvamos a alguna de esas prácticas? Y yo creo que como mínimo hubiese sido positivo volver al uso de barbijo en los ambientes de más alto riesgo, ¿no? Que por ahí son los centros de salud, que eso se hizo la semana pasada. En la provincia volvimos al uso obligatorio de barbijos en centros de salud. Me parece que se podría haber dado un poco antes, y yo hubiese sumado también el transporte público, ¿no? Pero bueno, siempre estas cosas son difíciles, sobre todo en esta época del año cuando el clima realmente es otro, el clima social apunta al festejo, a la alegría, a las juntadas, ¿no? Entonces yo sé que es muy difícil, pero bueno, a mí me hubiese parecido importante, sobre todo en el centro de salud, retomarlo antes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque vemos que China perdió la guerra esta de COVID-0 y tiene una multiplicación exponencial de casos. Lo mismo está ocurriendo en Japón. ¿Cuál es la realidad mundial, Rodrigo? Sí, bueno, estamos viendo olas prácticamente en todos los países, incluso en los que mejor habían podido evitarlas anteriormente. Como es el caso justamente de China y Japón, digamos, por ahí con dos juegos de políticas sanitarias muy diferentes entre esos dos países, pero los dos habían sido muy exitosos en mantener una baja cantidad de casos, ¿no? Y ahora, bueno, realmente se les terminó de descontrolar. Especialmente en China estaban como entre la espada y la pared, porque al mismo tiempo que ellos mantenían esta política muy estricta, que les permitía mantener los casos muy bajos, muy poca gente mayor de 80 se estaba yendo a vacunar, ¿no? También por una cuestión cultural, y eso les dificultaba sacar estas políticas, ¿no? Porque se sabía que iba a haber un impacto muy grande, y de hecho lo están viendo justamente. Uh-huh. Desde lo individual, ¿aprendimos la lección de la pandemia, Rodrigo? Yo creo que no, lamentablemente no. Me parece que debería ser, hace aproximadamente un mes y medio, fui invitado a participar de un estudio de 386 expertos de 112 países, que bueno, justamente intentamos buscar consensos respecto a dónde estamos, evaluar un poco qué aprendimos, cómo salimos para adelante, y un poco el consenso justamente era que en la mayoría de los países no han hecho la inversión necesaria para prevenir, ¿no? Y siempre la inversión en prevención a largo plazo rinde frutos, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Siempre, esto es sentido común, ¿no? Prevenir siempre es mejor y más barato que curar luego, ¿no? Y me parece que no nos hemos dado cuenta que era la oportunidad de realmente hacer un cambio grande que nos prepare para disminuir el impacto de este virus, de otros virus respiratorios, y estar mejor preparados frente a
posibles futuras pandemias, ¿no? Nos perdimos un poco esa oportunidad, no se hizo las inversiones necesarias, me parece a mí, sobre todo en el tema de ventilación. Sí, a mí me sorprende, y con esto finalizamos, Rodrigo, que todavía hay gente que tenga dudas sobre la vacunación, ¿no? Y la utilidad de ella. Incluso alguna gente informada dice, bueno, yo tenía 4 vacunas y lo mismo, me contagié, siendo que se dijo hasta el cansancio que vacunarse no implicaba no contagiarse, sino tener anticuerpos para enfrentar mejor la enfermedad. Pero parece que ni eso hemos aprendido. Sí, la verdad que ha sido muy difícil comunicar adecuadamente sobre estos temas, porque la verdad que es muy complicado el panorama e incluso va cambiando con el correr de los meses. Las vacunas al principio sí prevenían la infección, hasta que el virus empezó a mutar justamente y empezó a acumular cambios que le permitían infectar personas vacunadas con más facilidad, ¿no? Entonces, hay varios conceptos ahí que son medio complejos, pero me parece que es fundamental entender esto. Las vacunas, aunque no sean demasiado buenas para prevenir una infección, algo previenen, y además, como bien decís vos, lo fundamental es que nos ayudan a prevenir la enfermedad grave, ¿no? Sí, sí, y sabemos sobre todo en adultos mayores, cuando pasan alrededor de 6 meses, entre 4 y 6 meses de la última dosis, las defensas comienzan a debilitarse un poco, y por eso es importante la dosis refuerzo para volver a fortalecer ese sistema inmune y realmente prevenir la enfermedad grave, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo, muy amable. Espero no tener que volver a consultarlo con periodicidad, eso será señal de que la pandemia amagó con una nueva ola, pero empezó a ser. ¿Es para entusiasmarse que se haya desacelerado la cantidad de casos entre una semana y otra, o es una coincidencia? Sí, no, sí, yo creo que, bueno, algo puede haber, ahí hay que poner un paréntesis, hubo muchos feriados, entonces no sabemos con el tema del reporte, hay que ser cautelosos con ese tema, si es tan real o no la bajada del número de casos, pero sí me parece que es probable que ya veamos una desaceleración por lo menos del crecimiento. Así que sí, yo creo que es una buena noticia, pero sí recalcando que en el interior del país todavía no se ve ese freno, solo en el AMBA por el momento. Uno esperaría que suceda lo mismo en el resto del país en 1 o 2 semanas, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias, buen cierre de año, y que tengamos la conciencia de que hay que seguir previniendo. Sí, yo creo, igualmente, muchísimas gracias por el contacto, y creo lo mismo, ¿no? Me parece que tenemos que entender que es importante prevenir las infecciones respiratorias en lo posible, no solo de COVID, sino de todos los demás virus, ¿no? Muchísimas gracias. Buen 2023 para usted y lo suyo, Rodrigo. Bueno, se cortó. Rodrigo Quiroga, uno de los especialistas, advirtiendo sobre este escenario. Miren, sentimos que el discurso es repetido, recurrente, que esta nota la podremos grabar ahora y pasarla dentro de 1 mes o 2 meses, y diría lo mismo, pero tenemos que hacerlo. Es parte de nuestra obligación. Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, especializado en Bioinformática, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los más comprometidos con la comunicación durante la pandemia, advirtiendo sobre este nuevo escenario.